Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. El Evangelio según San Marcos nos ha presentado a Jesús, que llegó a la ciudad de Jerusalén y que desde el monte de los Olivos comenzó a cabalgar sobre un asno hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. La muchedumbre lo aclamaba. Una vez que entró a la ciudad de Jerusalén, fue al templo, vio lo que allí había y se retiró. Habiendo descansado en Betania con sus discípulos, retornó muy temprano a la ciudad y expulsó del templo a los que compraban y vendían. Vendían ovejas, bueyes, palomas, seguramente incienso, harina y otras cosas. Pero Jesús expulsó a todos y además pronunció palabras semejantes a las de Jeremías contra el templo, que había sido convertido en una cueva de ladrones. Esto provocó que la suprema autoridad religiosa enviara un comité integrado por representantes de los 3 miembros que había, de sacerdotes, de escribas y de ancianos, para interrogar a Jesús respecto a su autoridad para hacer lo que había hecho y para saber quién le había concedido tal autoridad. Jesús respondió con una pregunta condicionante: si ustedes me dicen de dónde venía el bautismo de Juan, yo les diré de dónde viene mi autoridad. Se negaron a responder porque, dependiendo de la respuesta que dieran, ellos quedaban también acorralados. Y Jesús les dijo que tampoco les respondería. Pero delante de ellos pronunció la parábola de los viñadores homicidas, a los que les habían dado a medias una viña y que no habían querido dar frutos al dueño, aunque les había mandado varios siervos, esclavos, y al último su hijo, y lo mataron. Y con eso Jesús estaba dirigiéndose al Sanedrín para decirles: no están dando frutos y me van a matar a mí. Y ellos tomaron la decisión de eliminarlo. Esa fue la primera de las controversias jerosolimitanas, porque se dice también Hierosólima en vez de Jerusalén. Son 2 modos de pronunciar el nombre. Jesús ganó esta primera controversia. Después vinieron los fariseos y los herodianos,
para preguntarle sobre el tributo, si se debía dar al César o no. Y también Jesús les demostró que se debe pagar al César lo suyo, pero a Dios también, sin quitarle su lugar. Ahora se presentan ante Jesús. Los saduceos también nos permite entender San Marcos que están en el área del templo. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos aparecen en el escenario de la historia en tiempos del rey David, que van a ser los encargados del culto establecido por David a causa de su fidelidad a la familia davídica. Pero con el paso del tiempo, eso fue en el siglo X, en el siglo II llegaron los antíocos de Siria, que los persiguieron para helenizarlos, imponer la cultura griega. Los fariseos se mantuvieron fieles a Israel. Los saduceos prefirieron la cultura griega y ellos se atenían solamente a los 5 primeros libros de la Biblia, al Pentateuco, y por lo tanto no creían ni en espíritu, ni en la resurrección, ni en los ángeles. ¿Qué sucedió? Que por haber hecho estos acuerdos políticos, a partir de entonces los miembros de esta familia sacerdotal eran elegidos por los romanos para tener el sumo sacerdote, pero religiosamente tenían otra visión. Estos llegan ante Jesús para hacerle quedar mal delante de los que lo escuchaban. Se fundan en la ley de Moisés. Le dicen a Jesús, ellos que no creen que los muertos resucitan: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la debe tomar el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Se trata de la ley del levirato, que se apoya en las 2 promesas hechas a Abraham: darle una tierra y darle una descendencia. Por lo tanto, la herencia del muerto debe pasar a uno de sus propios familiares para que no se disperse. Y por eso le dicen lo que en el Deuteronomio 25 estaba establecido. El hermano del difunto debía tomar por mujer a la viuda, y el primer hijo que tuviera sería el hijo correspondiente al difunto, que heredaría la tierra. Esto mandó Moisés. ¿Y qué sucedió? Ellos se apoyan en esta ley, levir es cuñado en latín. Le presentan un caso que se llama reductio ad absurdum, o llamado también por los griegos aporías, sin salida. ¿Qué sucede? Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también y no dejó hijos. Lo mismo sucedió con el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, también murió la mujer. Es interesante decir que en la Biblia hay otro pasaje que nos habla de algo semejante a esto. En el libro de Tobías, en la historia de Sara, una mujer que había quedado viuda 7 veces. ¿Qué sucede? ¿Qué respuesta les da Jesús? Jesús les dice: ustedes están en un error. ¿A qué se debe el error? Que no entienden las Escrituras. Conocen solamente los 5 primeros libros. A ellos no les interesan ni los profetas ni los demás escritos. Y por eso no entienden lo que está escrito en ellas. Pero este error es doble, porque tampoco entienden el poder de Dios. Jesús les dice: cuando resuciten de entre los muertos, estos 7 hermanos, ni ellos van a tener mujer, ni las mujeres van a tener marido. ¿Por qué?
porque en el futuro las personas que resuciten serán como los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo son espíritus, pero son perfectos. Ellos no tienen que casarse ya en ese momento. Su cuerpo no es importante en el sentido de su sexualidad para multiplicarse. Cuando Dios hizo al hombre, le dijo, igual que a las demás criaturas, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Para entonces, ellos están pensando que volverán solamente a la vida, los cadáveres volverán a reanimarse y continuarán la vida como antes. Pero Jesús dice no, se va a transformar su cuerpo, será una nueva creación gracias al poder de Dios. Los resucitados serán como los ángeles del cielo y su cuerpo estará espiritualizado y por lo tanto será inmortal. Ya no podrán vivir para morir, vivirán sin morir y las relaciones matrimoniales ya no tendrán razón de existir ni se tendrán que multiplicar. Por eso Jesús está demostrando que no está quitándole el valor a la sexualidad ni al cuerpo humano. Está haciéndoles entender que la perfección del mundo futuro será superior porque serán como los ángeles gracias al poder de Dios. Y en esta respuesta Jesús les dice, en la otra vida ya no habrá necesidad de casarse. No habrá necesidad de multiplicarse para que la especie permanezca y no se acabe. La siguiente cosa que les dice en cuanto al hecho de que los muertos resucitan. ¿Acaso no han leído ustedes en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza? En el segundo libro de la Biblia, uno de los 5 libros que ellos leen, se hacían referencias por los acontecimientos de los que trataban. No estaba dividida ninguna parte de la Biblia en capítulos y versículos, pero en el pasaje de la zarza en donde Dios se reveló a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ellos estaban equivocados en la interpretación de la palabra de Dios porque no se daban cuenta que Dios no es Dios de muertos. Para Él están vivos Abraham, Isaac y Jacob, que vivieron en momentos diferentes. Y ellos están como testigos de que viven para siempre, al decir Dios que ellos permanecen siendo sus servidores y que Él sigue siendo su Dios. Por eso ellos están equivocados porque no conocen ni las Escrituras que ellos leen ni el poder de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.